Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase. Hoy tenemos la clase de Pirkei Avot. Sabemos que después de la festividad de Pesaj, pues es conveniente y es estudiar, en este caso, Pirkei Avot y todo lo que sea relevante o referente para poder pulir nuestros midot. Hemos empezado esta clase desde mucho antes que comenzase, en este caso, Pesaj, con el objetivo, pues, de poder estudiarlo completamente y como debe de ser, con todas las historias y todo lo referente a esto. Antes de empezar esta clase, quiero que si usted está sentado con alguien a la par suya o está estudiando con alguien o qué sé yo, sonría. A ver, sonriamos. Enseñemos nuestras hermosas perlas que Akadosh Baruj Hu nos ha dado en nuestra boca, porque no está de más, no está de adorno hacer una sonrisa. Y de esto se trata en este caso, esta Mishnah que vamos a estudiar el día de hoy. El capítulo que estamos estudiando el día de hoy, en este caso el Perek Aleph, estamos estudiando la Mishnah Tet Vav. En este caso, la Mishnah 15, estamos capítulo uno, Mishnah 15. ¿Sí? Ok. eh, Vamos para allá. Dice Shammai, Shammaya, o Shammai, dice. Haz de tu estudio de Torah algo permanente, que anteceda a todo lo demás. Y luego nos dice, di poco y haz mucho. Y saluda a todas las personas con un rostro alegre. Qué lindo. Ya ven, empezamos la clase con una sonrisa. Vamos ahí con esa sonrisa siempre. Siempre hay que sonreír. La sonrisa es muy importante. Debemos ser unas personas positivas, alegres. Y vamos a entender por qué la importancia de tener una sonrisa Colgate. Y eso que no estamos haciendo promoción a la pasta el dentrífico. No estamos haciendo nada de eso, pero sí es bien importante siempre sonreír, siempre estar alegres. Piensa en este caso, en la gente que ves todos los días, en tu día a día, desde el momento que te levantas hasta el momento que tú te vas a dormir. En este caso vamos a hablar, dígase, de tu esposa, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tu amigo con el que trabajas, de la persona que te lleva en Uber o de la persona que te lleva en un bus, de tu lugar de trabajo, de tu casa a tu lugar de trabajo y viceversa, de regreso. Las personas o los drivers de un camión, de un autobús, qué sé yo, todas estas personas, de un comerciante, porque también hacemos negocios, vemos personas hasta en el mercado, en el shuk, y decimos, hola, buenos días, que esto y lo otro, sonriente, o sea, es algo que debemos de tener nosotros, ser amables, afables con nuestra sonrisa. Tú no sabes qué tipo de día o situación ha llevado a esta persona y tal vez con esta sonrisa que tú le estás dando, como nos lo menciona en este caso Shamaya o Shammai, que debemos nosotros siempre saludar a todas las personas con un rostro alegre. Y esto le va a ayudar también a esta situación. Es más, hasta muchos de los Mekoalim mencionan, ya que les gusta mucho la parte de la Kabbalah, que a veces corregimos situaciones con otras personas a través de la sonrisa. Entonces, piensa en el impacto que tú le vas a dar a esa persona el día a día cuando tú andas con ellos o cuando trabajes con ellos. Si los saludas a través de una forma, como nos lo menciona en este caso la Mishnah, una forma alegre, afable, con un rostro eh, sonriente. Compartir una sonrisa amigable, queridos amigos, les lleva una alegría positiva a cada persona con quien nosotros nos relacionamos. De hecho, desde, desde que
Y de esta Mishnah nos dice también en este caso, di poco y haz mucho. Regularmente la mayoría de los Rashaim o gente malvada, en este caso, los malvados prometen mucho, pero cumplen muy poco. Pero las personas que son justas, aquellas personas que son tzadik, completos, una mujer tzadeket, prometen poco. ¿Y qué? ¿Qué hace en este caso? Prometen poco, pero en la práctica hacen mucho. Y esto es lo que debemos de hacer regularmente. Hay una historia en la Torá, en Bereshit, con respecto a Abraham Avinu. ¿Qué nos cuenta en este caso la Torá en Bereshit? Que Efón le ofreció a Abraham Avinu sin cargo un campo para poder enterrar a Sara y Menú, a nuestra madre Sara. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cobró un precio exorbitante. Y eso nos deja ver que es una persona dual, que su, que su no no fue su no, sino que fue un sí, si su no, y si su sí fue un no, viceversa. O sea, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Si tú haces negocios, sé fiable en tus negocios. ¿A través de que, como nos dice en este caso la Mishnah 15, nos dice, di poco y haz mucho? Tus actitudes como judío, una persona justa, debemos actuar de manera justa, pero no actuar como en este caso actuó Efrón, que le prometió un lugar donde enterrar a Sara y Menú, a Abraham Avinu, y un precio, podríamos decir, que no ibas a cobrar mucho. ¿Y luego qué? Cobró un precio exorbitante. Por otra parte, Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, trae en este caso la Torá una historia también, que Abraham, por otra parte, le ofreció a sus invitados solamente un poco de pan. ¿A quién se está refiriendo? A los malahim. Por favor, venid a mi casa, sentate y comete o comer un pan conmigo. Y luego prometió esto poco, poco prometió. Y al final, ¿qué ofreció y qué dio de último? No solamente que dio pan, pero en verdad es lo que sirvió una variedad completa de mantequilla, leche, carne y pan. O sea, él ofreció poco y al mismo tiempo dio mucho. Y así es como debemos de actuar. Señores, Rapotai, debemos de actuar cuando nosotros prometemos poco, brindar mucho. Debemos asemejarnos a nuestro padre Abraham. Él tenía abiertas sus puertas de sus casas, de su tienda, a los cuatro puntos cardinales. Y llegaban gente a sentarse con él a comer. Promete poco y brinda mucho. Una de las situaciones donde es más importante tomar en serio la enseñanza de di poco y haz mucho es cuando tenemos invitados, cuando invitamos a alguien a nuestra casa, como invitamos a nuestro padre Abraham. A veces los invitados no saben muy bien si su anfitrión realmente los quiere allí. A veces uno entra con pena, no, entra, come, siéntete. Y uno entra con pena, pero no sabe qué tanto puede ser el anfitrión por uno. Y es cuando en este caso el anfitrión les ofrece a sus invitados más de lo que había prometido. Y que se note en esta situación que realmente el anfitrión quería a este invitado que se sentase en su mesa. ¿Imitando a quién? Abraham vino. Esto es lo que debemos de hacer y debemos actuar de esta manera. Hay una historia
con respecto a Hillel y a Shammai en la Gemara. Menciona que fueron la quinta y última de las Sugot que lideraron al pueblo yehudí. Hillel era nací y Shammai sirvió como Abbeidín. Hubo una situación que uno dice, bueno, ¿cómo es esto posible? Eran estudiantes de Torah. Sí, podían, aquí, había controversia tal vez entre estas dos casas. Los estudiantes de Hillel y Shammai, conocidos como en este caso la Bet Hillel y Bet Shammai, son famosos por sus desacuerdos en más de 300 fallos halágicos. Desacuerdos en 300 fallos halágicos. Pero solo tres de esos en los que se sabe que Hillel y Shammai tuvieron una discusión. Shammai era conocido por ser bien estricto con sus dictámenes y su observancia de las mitzvot. Y alentó a otros a hacer lo mismo. Una mitzvah en la que puso mucho hincapié, en este caso Shammai, era tener presente el Shabbat durante toda la semana. Es decir, si un domingo él veía una vaca, un animal grande y agradable para el Shabbat, lo compraba para prepararse para el Shabbat. Pero si otro día encontraba otro animal mucho mejor que ese animal que había comprado para el Shabbat, lo compraba por honor al Shabbat. No obstante, el otro día se cruzaba, como menciono en este caso, y encontraba un animal para Shabbat que era mejor que el anterior, lo dejaba para Shabbat. ¿Y qué hacía con el anterior? Lo mataba, lo mataba una noche antes, esa misma noche, se lo comía y dejaba el otro para el siguiente Shabbat, para ese Shabbat que venía. Lo mismo podía repetirse muchas veces en esa misma semana. Y así se podía decir que Shammai comía toda la semana en honor al Shabbat. Así Shammai está enterrado en Merón. ¿Qué quiere decir esto? De esta historia que nos trae la Gemara, que debemos para Shabbat buscar, o sea, una forma de tenerla mejor para poder dar oneg al Shabbat. ¿Me entienden? Permítanme un momento, discúlpenme. Está bien. Ok, mil disculpas. Por animalito está sufriendo, la verdad. Tengo la pobre perrita está sufriendo de un problema de piel, entonces estamos tratando de curarla y no está ahí sobeándose por eso. Ahí estoy, te le fui a sobar un poquito para que se tranquilice. Bien, entonces, volviendo al tema, si nosotros conseguimos, debemos, muchas personas que tratan de imitar lo que menciona o hacía, lo que menciona la Gemara y lo que hacía en este caso Shamaya o Shammai, eh, con respecto, con respecto a Shabbat. Debemos de darle un honor, un oneg a Shabbat. Si yo compré esto, ok, dejémoslo para allá, pero si tú encuentras algo mejor, pues apártalo y ya lo utilizas para Shabbat. O sea, mantener siempre en tu mente que vas a vivir tu Shabbat en toda la semana, prácticamente. Ahora, también la Gemara
nos relata tres ocasiones en que no judíos, personas goy de otros pueblos, no judíos, se presentaron ante Shammai. Y estas fueron, o sea, llegaron para qué? Para que los convirtiese para hacerse judíos. Pero cada uno llegaba con una condición absurda y ridícula o a veces hasta tonta de llegarle a preguntar a Shammai, mira, por ejemplo, hay uno que decía, quiero que me enseñes la Torah, pero solo la escrita, pero yo no quiero la oral. Y ahí yo me convierto. Por ejemplo, otro dijo, quiero que me enseñes la Torah mientras aún estoy de pie. Y otro más menciona que dice, ok, yo me convertiré al judaísmo, pero si yo me hago Cohen, porque él vio la elegancia de un Cohen y la importancia de un Cohen. ¿Qué hizo él? Se molestó, porque era estricto. Decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo estas personas me van a venir a decir cómo yo enseñar la Torah? Y se molestó y los corrió inmediatamente de su yeshiva. ¿Cómo? Menciona que lo sacó una forma muy fuerte de su yeshiva. Pero ¿qué pasa al contrario? ¿Qué pasó con Gileel? Gileel lo recibió a cada uno de ellos y encontró una forma de acercarlos a la Torah. Y muchos de ellos se convirtieron y se corrigieron. Y se corrigieron esos conceptos erróneos que ellos tenían. Y entonces, de aquí aprende Shammai de esta circunstancia. ¿Qué aprende? ¿Qué aprendió? Aprendió de Gileel a qué? A lo importante de ser amables con las demás personas. Y eso es porque nos enseña en esta Mishnah, en la Mishnah 15, Shammai nos enseña la importancia de ser amables y saludar a cada persona con alegría. Imagínate. Ahora, a ser amigables con todos, queridos amigos, es posible que alguien que esté muy comprometido con el estudio de la Torá crea que debe desvincularse de aquellos que no hablan de Torá, porque eso suele suceder muchas veces. Ah, porque yo sé mucha Torá, yo te voy a despreciar, yo te voy a hacer a un lado porque no me es relevante. No, tú no debes de ser así. Al contrario, si sabes ya Torah y estás aprendiendo por lo menos esta Mishnah del capítulo Aleph, Mishnah Tetva, ya sabes que debes ser amable. La Torah no te hace que tú te alejes de la persona como muchas otras religiones podrían hacer, de que se van hasta unos monasterios y se van a quedar allí y no tienen una relación con las demás personas. No, no se trata de eso. La Torá debemos de hacerla para qué? Para que nosotros pulamos nuestros midot. ¿A través de qué? A través también de las otras personas, el contacto con las otras personas. Si no, ¿de qué sirve? ¿Cierto? Entonces, y muchas personas de estas a veces dicen, ok, yo solo quiero estar con la Torá y quiero estudiar Torá y no me es relevante las demás personas. Entonces, ¿qué? Solo me quiero dedicar al tiempo completo al estudiar la Torá. Está bien, por supuesto, pero si nosotros nos apartamos de las demás personas, no tiene ningún efecto tampoco. Porque ¿cómo podemos enseñar la Torah que aprendemos también? ¿Cómo podemos nosotros aplicar la Torah que estudiaste en el día a día si no tienes contacto con los demás? Es por ello que luego de enfatizar la importancia del estudio de la Torah, como lo menciona en este caso también Shammai al principio de esta Mishnah, que nos dice
Haz que tu estudio de Torah sea algo permanente y que anteceda todo lo demás. Por supuesto, hay que ser constante con el estudio de la Torah, pero no podemos deslindarnos completamente de la relación personal entre tu Javer, entre tu amigo, contigo mismo. Es por ello que luego de enfatizar la importancia del estudio Shammai, concluye en la Mishnah y dice, saluda a todas las personas con un rostro alegre. ¿De qué te sirve tener Torah si eres un amargado? ¿De qué te sirve tener Torah si eres un malvado? ¿De qué te sirve tener Torah si tú no ayudas a tus congéneres, a tus demás personas? Si no eres amable, no te sirve de nada. Puedes saber toda la Torah, pero no te sirve de nada. Si bien el estudio de la Torá es sumamente importante, como hemos dicho, muy relevante y muy importante en nuestras vidas, aún así debemos tratar a todas las personas con amabilidad y una forma amigable. Pero a veces, muchas veces caemos en ese error. Caemos en un error muy, muy, muy malo. Ese es una característica que a veces muchas personas, su ego, su alter ego que tienen en su ser, los hace ser hasta despreciables por su forma de tratar a las demás personas. Debemos cuidarnos de estos aspectos. Ahora, ¿sabían ustedes, queridos amigos, que entre todas las discusiones entre Beit Shammai y Bet Hillel, la halajá siempre va a quedar conforme a la opinión de Hillel? En la Gemara sí va a ser, el estudio de la Gemara, en el Talmud. Con tan solo las siguientes excepciones, en tres casos la halajá sigue la opinión con respecto a la opinión de Shammai. Y hay seis en que no sigue la opinión ni de Hillel ni de Shammai. Y hay quienes dicen que esta norma cambiará, o sea, la opinión, o sea, de lo que la opinión de Hillel, sabemos que está, es la que se sigue, pero la de Shammai no se sigue. Y hay seis casos, en este caso, que la opinión de Hillel y Shammai no se sigue ninguna de esas seis opiniones. Pero en la época de Mashiach se restablecerá conforme la opinión de Shammai. Ya no será como de Hillel. Será estricta la halajá, en este caso. Y los dictámenes se tomarán en cuenta conforme la opinión de Shammai. Esto sí nos lo dice en este caso la Gemara. Ahora, vamos a concluir con esta Mishnah, con un relato. Hay una historia de Rabí Efraín Margalit. Era un Talmid Jajam y un hombre muy rico. Mientras él estudiaba todo el día, su esposa administraba sus negocios, los business, y se sentía privilegiada por poder sustentar el estudio de Torah de su esposo. Hoy casi nadie, bueno, son los altos de esferas que tengan mucho dinero y las esposas prácticamente todavía se ve en estos algunos lugares que todavía la esposa pues ayuda en este aspecto al marido a poder mantener su estudio de Torah, pero la mayoría, así como yo, trabajo y estudio y me esfuerzo y saco para adelante a mi familia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos trae en esta historia? El Rab Efraín era rico, tenía una esposa
Su esposa, ¿qué nos dice? Que prácticamente le ayudaba a poder mantenerse en los estudios de la Torá a través de sus negocios y se sentía tan privilegiada por poder sustentar el estudio de la Torá de su marido. Y hablaba de negocios con él tan solo minutos mientras que ellos comían. Un día, un empresario le ofreció un gran trato que prometía una gran ganancia de dinero. La mujer no podía decidir por sí sola, porque ya siempre ella trataba de platicar estos asuntos también con su esposo. De modo que fue ella al Beit Midrash, a la casa de estudio, para pedirle a su marido un consejo si aceptaban o no, en este caso, este negocio con este nuevo negocio con el empresario que llegó a ofrecerle este negocio. Y así poderle ofrecer detalles de lo que era este negocio a su esposo. Pero ¿qué sucedió? El rabí Efraín Margalit no la recibió. Se negó a interrumpir su estudio de la Torá, incluso luego de que su esposa le explicó que el empresario no podía esperar tanto y podrían perder ese gran negocio. Rabí Efraín Margalit no se inmutó. El empresario se fue y el acuerdo quedó cancelado. No fue en pie, no quedó en nada. Se canceló. Fue pérdida prácticamente. Más tarde, Rabí Efraín Margalit explicó y dijo: nuestros jajamim nos enseñaron y nos dicen que adquirir Torah el que para adquirir Torah tiene que mantenerse para el estudio de ello. ¿Qué quiere decir eso? Estar constantemente en el estudio de la Torah sin interrupciones. Esto significa que mientras estudia Torah, no debes permitir que nada te interrumpa ni te distraiga ni a diestra ni a siniestra. Tal como así, ajá, tal como así ya no estuvieses vivo. O sea, prácticamente esta es la manera de aprender la Torah. Si no estuviera aquí, dice el Rab Efraín, si no estuviera aquí en este mundo, hace un cuestionamiento. ¿Acaso podría compartir mis pensamientos sobre esta transacción? No. De aquí tomamos, queridos estudiantes, y aprendemos de esta Mishnah. Lo que nos dice Shammai al comienzo de esta Mishnah, que nos dice: haz de tu estudio de Torah algo permanente y que anteceda todo lo demás. No podemos interrumpir nuestro estudio de la Torah por cualquier cosa. Ah, no, es que mira, que vente, se me quemaron, no puedo atenderte ahorita. Yo estoy estudiando, mi momento de Torah es mi momento de Torah. Estoy en un shiur, no me muevo porque tengo que estar en ese shiur. Que que voy a hacer tal cosa, pero no. Primero tu horario. Establece horarios para tu estudio de Torah. Como dice nuestro Jajamim, con la Torah que aprendiste en este mundo, con esta Torah, tú estarás en el Olam Haba. O en este caso también en tu Gilgul. Si tú aprendiste poca Torah, con esa poca Torah tendrás tu Gilgul. Y si tú aprendiste bastante Torah, vas a tener mucha Torah en tu Gilgul. Y si así es también en el Olam Haba, así va a ser de la misma manera. Por eso no perdamos el tiempo. Cuando tú estás estudiando, estudia Torah. No pierdas el tiempo. Eso es bien importante. Dudas, consultas con lo que tenemos sobre esta clase el día de hoy, por favor, habrá micrófonos. No, Raf, claro, porque habla también acerca de que la persona que estudia Torah, estamos obligados también a demostrarlo con la gente que nos rodea.
con hechos. ¿verdad? Ujú. En el ejército había un dicho, el ejemplo arrastra. Ese es un dicho también que lo hacía mucho mi papá. El ejemplo arrastra. Lo que yo sé, debo aplicarlo y hacerlo. Y dar el ejemplo de lo que uno es. De lo contrario, que puedo dar un ejemplo para hacer Kilul Hashem. ¿Mm? Ensuciar el nombre Hashem, Hashpe Shalom lo aleinu, Jalila. Entonces debemos hacer las cosas bien, hacer Kiddush Hashem a través del estudio de la Torah, hacer ejemplo para las demás personas, tener una hermosa sonrisa para todos los demás. Shlomi, ¿tienes preguntas? Creo que no. Hay poca conexión en Cuba, creo yo. Pero bien, queridos amigos, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, nos vemos mañana, Bedrat Hashem, con la ayuda de Hashem. Vamos a estar en la próxima clase. Laila Tov, Lehitraot, que descanse, se despide de usted, su amigo Rav Johanan Levi.